Secretos del Vaticano. Capítulo 1. El cronovisor. Explorando el enigma del tiempo. El tiempo, ese misterioso concepto que gobierna nuestras vidas y del cual parecemos tener una comprensión limitada. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos soñado con la posibilidad de viajar en el tiempo, de desafiar las leyes que rigen nuestra existencia lineal y de descubrir los secretos ocultos en el pasado y el futuro. Uno de los objetos más fascinantes en esta búsqueda es el cronovisor, una supuesta máquina capaz de visualizar eventos históricos pasados y futuros. En este capítulo, exploraremos los orígenes del cronovisor, sus implicaciones teóricas y el debate que ha surgido en torno a su existencia y uso. El concepto del cronovisor se atribuye comúnmente al científico italiano, al padre Pellegrino Ernetti, quien afirmó haber inventado esta máquina revolucionaria en la década de 1950. Según Ernetti, el cronovisor era capaz de sintonizar ondas electromagnéticas residuales dejadas por eventos históricos y convertirlas en imágenes visuales y sonoras. Esto permitiría a los usuarios presenciar cualquier evento pasado o futuro, desde la crucifixión de Jesucristo hasta el discurso de un líder político en el siglo XXII. Las implicaciones teóricas del cronovisor son profundas. Si existiera una máquina capaz de acceder a eventos pasados y futuros, ¿qué significaría eso para nuestra comprensión del tiempo y la causalidad? ¿Podríamos alterar el curso de la historia si pudiéramos ver los eventos antes de que sucedieran? Estas preguntas plantean dilemas éticos y filosóficos que desafían nuestra percepción tradicional del tiempo como una línea recta. Sin embargo, el cronovisor también ha generado controversia y escepticismo. A pesar de las afirmaciones de Ernetti, nunca se ha presentado una evidencia sólida que demuestre la existencia y funcionamiento del cronovisor. Los críticos argumentan que las afirmaciones de Ernetti eran simplemente una estrategia para atraer atención y ganar fama. A medida que el debate continúa, algunos teóricos sugieren que el cronovisor puede ser una tecnología aún no descubierta o que se mantiene en secreto. Se especula que gobiernos y organizaciones poderosas podrían estar ocultando su existencia y uso para evitar el caos y la alteración de la línea temporal. La sorprendente máquina del tiempo. Un cura benedictino, según dijeron en el Vaticano, habría inventado una supuesta máquina del tiempo, que en su momento causó una verdadera revolución entre todas las autoridades y jerarquías religiosas, incluyendo al propio Papa Pío XII. La realización científica mostró unos resultados que asustaron a todos los religiosos que tuvieron acceso a ella. La supuesta máquina del tiempo, que oculta el Vaticano como un secreto bajo 7 llaves, también encierra la singular historia del sacerdote inventor de ese aparato que pudo haber revolucionado la historia de la humanidad. El padre Marcello Pellegrino Ernetti, que fue desacreditado de manera explícita después de haber realizado una creación científica extraordinaria cuyos resultados asustaron a la totalidad de la jerarquía eclesiástica. Pellegrino Ernetti, un cura benedictino especializado en exorcismos y física cuántica, había emprendido en 1952 una profunda investigación sostenida que pregonaba que a partir de la energía liberada por cada ser humano en el espacio, era posible reconstruir diálogos e imágenes del pasado. Todo esto a través de una máquina que el cura dio en llamar el cronovisor. En realidad, lo que él más quería conseguir era lograr poder conversar con personas ya fallecidas. A mitad de la década del 50, la primera versión de los avances de Ernetti, que se asoció con científicos de alto nivel en ese momento, como el premio Nobel de Física Enrico Fermi y el ingeniero alemán Wernher von Braun, dieron como resultado el rescate de voces y sonidos perdidos en el tiempo. Esto llamó la atención del Papa Pío XII, quien decidió financiar esa investigación. Sin embargo, el experimento fue mucho más allá
y el cronovisor empezó a recuperar imágenes como los momentos finales de la batalla de Waterloo, la llegada de Cristóbal Colón a América y hasta la instancia final del Calvario de Jesucristo. Para todo esto, Ernetti preparó una presentación especial para ser mostrada al Sumo Pontífice. El resultado de ese encuentro no fue el mejor. Ante los ojos de Pío XII se desfilaron por la pantalla del cronovisor secuencias tridimensionales que mostraban imágenes en blanco y negro. Por ejemplo, un monte con 3 cruces y otros tantos crucificados. Uno de ellos era Cristo. No fue lo único que conmovió al Papa. Pudo escuchar la explosión sucedida en Sodoma y Gomorra para castigar sus pecados. Vio instancias de la fundación de Roma y ya más tarde en el tiempo, la marcha de los ejércitos napoleónicos hacia la batalla de Waterloo, donde fueron vencidos. Pero lo que más perturbó al Papa fue sin duda la imagen de Cristo crucificado. La orden del Papa fue dar marcha atrás en la investigación, imponer el llamado secreto Omega, con el cual se prohibía totalmente su difusión, y pedir el silencio a Ernetti, que no debía decir nada de lo que había descubierto. Pero el 2 de mayo de 1972, el sacerdote, desoyendo al jefe de la Iglesia Católica, confirmó en una entrevista al semanario italiano Domenica della Corriere que había descubierto la máquina del tiempo. A partir de ahí comenzó una brutal campaña de desacreditación al cura que sostuvo hasta poco antes de morir en 1994 que el descubrimiento existió y que su invento y los planos de aparato habían sido secuestrados por el Vaticano en respuesta al escarnio a que era sometido con una imagen de Cristo que aseguraba había sido obtenida con el cronovisor. Dadas las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, poco se pudo investigar, ya que el mismo Papa ordenó que no se hable más del tema. El extraño comunicado. A poco de morir el padre Ernetti en 1994, un misterioso personaje recorrió los medios de comunicación italianos para acercar un documento supuestamente firmado por el sacerdote benedictino, en el cual reconocía que toda su investigación había sido un fraude. El hombre, que aclaraba al presentarse que no iba a revelar su identidad, decía ser un familiar de Ernetti, a quien el cura, en sus últimos días, le encomendó la sospechosa tarea de negar, tras su muerte, lo que tanto había defendido en vida. Si bien nadie impugnó el documento, las dudas sobre su autenticidad aparecen cada tanto. Hay quienes afirman que el documento es auténtico, si bien no coincide en lo que haya expresado que toda su vida lo mantuvo en secreto, y ahora no puede ser que renuncie a todo lo manifestado antes y que le costó muchos sacrificios en todo sentido. Ahora bien, ¿qué pasó con los integrantes del equipo que habían trabajado juntos para llegar a un éxito total? Pareciera que todos están de acuerdo sobre la existencia del extraño aparato, pero no lo están en cómo es su funcionamiento. La mayoría de la gente cree, por comentarios o publicaciones periodísticas, incluso de la propia Iglesia, que en los secretos subsuelos del Vaticano hay numerosos tesoros de toda la época cultural desde los inicios de la humanidad, que muchas veces son ignorados con el paso del tiempo, pero que están ahí. Se cree que entre ellos pueden estar los planos secretos de la construcción del cronovisor, a cargo del padre Pellegrino Ernetti, y el asesoramiento de los mencionados científicos que apoyaron la investigación, y que llamó la atención que nunca se hayan manifestado ni a favor ni en contra. Lo mismo va para quienes estuvieron involucrados en el experimento y no hablaron. Para que el propio Papa Pío XII se haya involucrado en el tema del cronovisor, tiene que haber sucedido algo muy importante y valioso. Aunque mucho no se hable de esto ni se le recuerde, es evidente que algo pasó. ¿Cómo funcionó el cronovisor? La supuesta máquina del tiempo que capturó la vida de Jesús. El cronovisor fue creado en 1950 por el sacerdote Pellegrino Ernetti y algunos de los mejores científicos de la época. La máquina también permitiría ver eventos históricos clave. Durante la década de los 70, el padre, músico, filósofo y teólogo italiano Pellegrino Ernetti ganó gran popularidad por afirmar que había inventado, junto con un grupo de renombrados científicos, una máquina del tiempo que supuestamente permitía ver y escuchar eventos históricos, como pasajes de la vida de Jesús y otros pasajes en la historia de la humanidad. De acuerdo con el religioso, la máquina, en la cual llamaron cronovisor, tomó 13 años de creación
y era capaz de capturar escenas de la vida de Jesús, además de la historia de Roma. Funcionaba como un telescopio, pero en vez de mostrar cosas distantes, podía enfocar imágenes y sonidos específicos del pasado. Pudimos contemplar el pasado vivo, afirmó Ernetti en aquella época. ¿Cómo funcionaba el cronovisor? Para el padre Pellegrino Ernetti, la energía espiritual de las almas podía transformarse en ondas de radio, y esto ocurriría por una especie de ósmosis, como una compenetración de los campos electromagnéticos psicoespirituales. Llegó a la conclusión de que las ondas se descomponen en armónicos cada vez más pequeños hasta alcanzar el nivel atómico, incluso el subatómico. La novedad que tenía el invento del religioso respecto a las psicofonías detectadas con los magnetófonos era que las imágenes y las voces de personas difuntas que captaba el cronovisor procedían de momentos de su vida pasada y no de un estado espiritual presente en otra dimensión. Su idea se basaba en la teoría de que los seres vivos emiten unas ondas únicas e intransferibles, lo mismo que sucede con la marca genética o las huellas digitales de los dedos. Las ondas no desaparecerían con el tiempo, ni siquiera con la muerte. Solo se fragmentarían y permanecerían grabadas en el éter espacial. El cronovisor sería la máquina capaz de agrupar de nuevo esas ondas y de volver a darles forma para que pudiéramos verlas y oírlas. ¿Cómo se gestó la idea del cronovisor? La historia del cronovisor se dio a conocer luego de una entrevista que el sacerdote Ernetti le dio a la revista Tempus en 1972. La máquina más maravillosa que he hecho en mi vida es el resultado de 13 años de trabajo con algunos de los mejores científicos de Italia, Francia y Alemania. Es un instrumento complejo, compuesto por una serie de discos, cables y otros objetos que no puedo explicar. Y luego está el ojo, señaló. Igualmente aseguró que el aparato había sido construido en la década de 1950 con el apoyo de notables científicos como el inventor y radioaficionado Guillermo Marconi, el físico y premio Nobel Enrico Fermi y el científico y teórico de la relatividad Agostino Gemelli. ¿El cronovisor era real? Pese a que ya pasó más de medio siglo desde su divulgación, la existencia del cronovisor aún causa opiniones divididas y ha sido objeto de numerosas teorías. En el 2002, un documental titulado El nuevo misterio del Vaticano, el cronovisor, emitido en la televisión francesa, afirmaba que el aparato fue usado para ver y captar escenas históricas. Asimismo, se aseguraba que la NASA adquirió la tecnología del invento para investigar con más profundidad eventos del pasado del planeta Tierra. Por otro lado, la Iglesia Católica negó la existencia del cronovisor y expresó que la construcción de una máquina que pudiera mostrar el pasado violaría todas las leyes conocidas, así como podría ser peligroso si caía en manos equivocadas. Claramente, la existencia del cronovisor nunca ha sido comprobada, pero se dice que tiene la habilidad de mostrar el pasado y el futuro, y un libro de 2002 escrito por el sacerdote del Vaticano, Francia Brun, dice que es mucho más que una simple historia. En su libro, Brun dice que la máquina fue creada por un monje benedictino llamado Pellegrino Ernetti, quien se encargó de mantener la máquina en secreto hasta los años 60, para después contarle a Brun que 12 científicos, incluyendo a Wernher von Braun y el famoso físico Enrico Fermi, quien ganó el Premio Nobel de Física en 1938, trabajaron con él en el proyecto del cronovisor, que ayudó a los científicos a documentar algunos de los eventos más importantes de la historia y que supuestamente podría validar algunas de las creencias más antiguas de la Iglesia. Religiosos, ingenieros y expertos. El nuevo misterio del Vaticano, el cronovisor, que es el libro de Brun, dice que el autor conoció al padre Ernetti mientras viajaba en un barco en el Gran Canal de Venecia, en los años 60. Ernetti era fanático de la historia, así que los dos hombres comenzaron a hablar. El tema pasó a la ciencia y el sacerdote eventualmente le dijo que tenía forma de probar los eventos de los que se habla en la Biblia. Fue ahí donde Ernetti supuestamente le reveló que trabajó con Fermi y con el científico Wernher von Braun, que jugó un papel importante en la misión para llevar al primer hombre a la Luna. Para crear un aparato con 3 antenas creadas con un metal misterioso,
que captaba ondas de luz y sonido en todos sus espectros. El aparato podía, según Ernetti, ser dirigido a una época específica que el equipo quería ver, y una pantalla mostraba las imágenes mientras que el aparato capturaba el video para que pudiera ser estudiado y resguardado por los expertos. No era exactamente una máquina del tiempo en el sentido que nos muestran las películas de ciencia ficción. Más bien, era una especie de ventana al pasado que simplemente les permitía observar lo que había sucedido miles de años atrás, lo que extrañamente lo hace sonar todavía más increíble. ¿Qué vio el cronovisor? De acuerdo con Ernetti, el aparato les permitió observar uno de los momentos más importantes de la Biblia. El sacerdote contó que fue testigo del discurso de Marco Tulio Cicerón ante el Senado romano en el año 63 a.C., además de que aseguró haber observado la crucifixión de Jesucristo, y muchos otros eventos marcaron el cristianismo, incluyendo la fundación del Imperio Romano. Unos años después de esa supuesta conversación entre el autor y el sacerdote, el periódico italiano La Domenica del Corriere escribió un artículo que decía: una máquina que fotografía el pasado finalmente ha sido inventada, donde usaban las historias de Ernetti para hablar sobre la máquina que se decía que estaba oculta en algún lugar del Vaticano. Junto al artículo de 1972, se publicó una foto que supuestamente mostraba el cronovisor, además de que alegaba que el sacerdote había sido testigo de la última cena y que incluso tenía una fotografía en la que se mostraba la escena. Ernetti murió en 1994, pero toda su vida mantuvo que el cronovisor era real y que fue escondido por órdenes del Vaticano en un intento por proteger la máquina y evitar que cayera en las manos equivocadas. Poco antes de morir, Ernetti escribió: el Papa Pío XII nos prohibió revelar cualquier detalle sobre este dispositivo porque la máquina era muy peligrosa, puede restringir la libertad del hombre. En última instancia, el enigma del cronovisor y las afirmaciones del padre Pellegrino Ernetti permanecen envueltas en un velo de misterio y escepticismo. La falta de evidencia concreta y la ausencia de una demostración pública hacen difícil aceptar sus afirmaciones sin un escepticismo razonable. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que exista alguna forma de tecnología que nos permita observar y escuchar el pasado. El caso del padre Ernetti y el cronovisor nos recuerda la importancia de mantener un equilibrio entre el escepticismo y la apertura a nuevas posibilidades. La ciencia y la historia continúan evolucionando, y lo que hoy puede parecer improbable o inimaginable, mañana podría convertirse en una realidad. Mientras tanto, el enigma del cronovisor sigue siendo un recordatorio fascinante de los límites de nuestro conocimiento y las preguntas sin respuesta que aún esperan ser resueltas. Al final, la mejor opinión la tienes tú. Dime, ¿crees en la existencia del cronovisor? ¿Crees que el Vaticano oculta secretos que, si se dan a conocer, pueden alterar el curso de la historia de la humanidad? Comenta, suscríbete, comparte y dale like.